Juan Balistreri presenta El Recipiente, parte 3, grabado en el año 2014 en Honduras. Entonces, es mi convencimiento que el Evangelio del Reino de Dios está altamente determinado por el recipiente de quienes lo reciben. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido por muchas cosas. Primero, quiero darle la tranquilidad, que siento eso en mi espíritu. No bastaría con decirle, no, yo creo, y contarle una experiencia. Yo no vine a usted a contarle una experiencia. Alguna experiencia solo serviría si ayudara a ilustrar una palabra. Pero la teología experiencial no es contundente. La teología experiencial ha demostrado que las experiencias de los cristianos son hasta por allí no más efectivas. Nosotros más bien queremos que sea Dios el que nos revele su palabra. Entonces, las experiencias de cada uno de nosotros, nuestras experiencias privadas, no siempre ayudan a lo que Dios quiere revelarnos como cuerpo. Entonces vamos a hablar acerca de el recipiente, la segunda parte, y por qué es importante entender la comunicación del Evangelio. Estar expuesto ante una palabra revelada de Dios, o que Dios está por su Espíritu queriendo revelar a su pueblo, es muy importante entender algunas leyes de la comunicación. Si usted está anotando, anote esto. Oímos palabras, pero pensamos en imágenes. Oímos palabras, pero pensamos en imágenes. Si yo a usted le digo A, usted no va a tener demasiadas imágenes. Pero si yo le digo a usted automóvil, usted ya está pensando ¿en qué? ¿En la palabra o en un automóvil? Y si yo le digo a usted automóvil rojo, ¿cuánto están pensando en un automóvil rojo? Si yo le digo a usted un automóvil rojo con el motor encendido, usted ya está oyendo el motor, porque usted no piensa en palabras, piensa en imágenes. Y luego, si usted quiere comunicar eso, está pensando en imágenes, pero tiene que comunicar con palabras. Por eso el ministerio de la palabra es algo serio. Pablo decía, oren para que Dios ponga palabras en mi boca. Pablo no pedía oración para que Dios le diera un mensaje, él lo tenía. El problema no es tener el mensaje, el problema es tener las palabras que puedan encapsular el mensaje. Y esto no es por Dios, esto es por los hombres que las tienen que oír, las personas. Y esa palabra imagen, ¿a qué le hace a usted acordar como un lector de la Biblia? Que el Señor dijo, no te harás imagen. ¿Qué significa no te harás imagen? Que usted y yo no tenemos derecho de oír una palabra de Dios con una imagen que no esté a la altura de lo que estamos oyendo. Aquí hay tantas maneras de oír como personas hay acá. No le digo nada si hubiera personas de diferentes culturas. Cada uno oiría. Estaríamos oyendo el mismo sonido, pero estaríamos entendiendo cada uno conforme a la imagen. Mire, yo dije auto, móvil y rojo. Pero yo estoy seguro que si su cabeza reflejara lo que usted pensó, cada uno vio un auto diferente. Y cada uno vio un auto rojo en el matiz que se le ocurrió que era. Y a otros no vieron nada porque le está haciendo la digestión la comida. Así que dígale que está a su lado, si alguien no te entiende cuando hablas, no es un problema de sonido, es un problema de imagen. Entonces usted dice, por ejemplo, dignidad. Le voy a hablar sobre la dignidad de los hijos de Dios. ¡Wow! Dicen todos. Todos oyen dignidad. El problema es que cada uno tiene una imagen de lo que es la dignidad.
Vamos a hablar acerca de la paternidad en esta hora, y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar tremendamente. Nadie se va a atrever a decir, no estoy de acuerdo, porque estamos convencidos al nivel del sonido. El problema es que el entendimiento o revelación de esa palabra está limitada a la imagen que usted tiene cuando usted está oyendo. Entonces, este asunto de la imagen y de la idolatría no es un asunto solo para andar criticando y castigando a unos que andan detrás de una imagen de hierro o de cemento. También es idolatría darle la imagen equivocada a una verdad que Dios está queriendo revelar por su Espíritu. Es decir, que si yo entiendo diferente a lo que Dios está hablando, no estamos lejos de una idolatría que hay que voltear. Entonces me gustaría que usted anote estos conceptos y se los pueda llevar para meditar en ellos. Anótelo. Oigo palabras, pero pienso en imágenes. Usted no tiene archivado en su cabeza todo lo que usted puede oír en una hora. Todo lo que usted va a oír en una hora, cuando llegue a su casa y le pregunten, ¿de qué habló? Más si es varón, va a decir, no, habló del amor. Hablaron eso de lo apostólico. Hablaron de no sé qué sé yo, del reino. Eso es todo lo que se habló en una hora y media. Entonces, la capacidad de poder luego retransmitir aquello que oímos es un asunto espiritual. Ahora, ¿en qué corre peligro la manera en la que yo veo lo que está pasando? ¿Cuál es el peligro de tener una mala imagen de lo que yo estoy oyendo? Significa que como generación y como recipiente, que es el tema que estamos desarrollando, tenemos una altísima responsabilidad de tener la imagen de lo que oigo a la altura de lo que se dice. A eso le llamamos que Dios ha revelado su palabra a nuestro espíritu, que puedo pensar en la imagen de lo que estoy oyendo. Por eso Cristo es la palabra por fuera, pero también es la palabra por dentro. Si habla Cristo, no puedo pensar otra cosa que Cristo. Si la palabra que está saliendo de nuestra boca es la palabra de Dios, no debería ser el disfrute de una hora, sino que debería de ser la realidad de nuestra vida. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando decíamos anoche y leíamos que la escritura no es de interpretación privada? Tradujimos a esa palabra privada como idiotes y decíamos que lo que Pedro decía es que la Biblia no puede ser, la palabra profética, no puede ser interpretada a nivel de un pensamiento idiota. Y aclarábamos que idiotes en los días de la Biblia se referían a las personas que por su vida privada, tan privada, se aislaban de la realidad social de los pueblos en los que vivían. Eran personas que eran sacada de la vida pública porque en realidad estaban tan ocupados en sus asuntos que no podían intervenir en los asuntos que hacían a la vida de la ciudad. Entonces Pedro dice, señores, el evangelio, la palabra profética no es de interpretación idiotes, no puede ser interpretada por alguien que está tan metido en sus asuntos que no puede entender que el evangelio del reino de Dios viene para ser interpretada como un cuerpo, porque jamás existirá un individuo con vida privada que pueda contener todo el consejo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. El asunto que Dios está trayendo a través del reino es de que toda raza, lengua, nación
en una generación. Desde el niño que está naciendo hoy y desde el viejito que se morirá esta noche, tiene que haber lo que es efecto corporativo, porque la revelación de Cristo no entra ni en una iglesia grande ni en un creyente maduro, entra en una generación. Por eso David sirvió a su generación y vio corrupción, pero el Hijo sirvió a su generación y no vio corrupción, porque se impartió en todos aquellos que creyeron. La manera de que la iglesia no se corrompa antes que tú te vayas de esta tierra a los 120 años es que te asegures que todo lo que te rodea tiene el mismo acceso a la vida de Cristo como la que tienes tú, el predicador y el pastor. Hay que romper la mentalidad del recipiente individual y llevarlo a la vida del cuerpo. 500 años antes de Cristo, la palabra idiota y la palabra ostracismo eran sinónimos. Estamos hablando del recipiente. Dígale que está a su lado, el recipiente. Hay dos cosas que no nos podemos dar el lujo en nuestra vida: el ostracismo y la idiotez, tomado desde el tiempo de la palabra. Cuando algún montón de sabios gobernantes en Grecia consideraban que alguien tenía un pensamiento diferente a lo establecido, se juntaban en algún lugar de las ciudades de Grecia, rompían unos pedazos, como decir, de jarrones como estos, los rompían, y con los pedacitos que había, por ser jarrones, eran cóncavos, y allí se ponía el nombre. Vamos a votar para ver cuántos quieren que saquemos de la vida pública a este que está viniendo con pensamientos que nosotros no manejamos en nuestra ciudad. Entonces se juntaba la plana mayor, entonces se juntaba el liderazgo de las ciudades, votaban como padres de la democracia, votaban y sacaban a las personas que pensaban diferente. A los poderosos filósofos de la época, y se los llevaba al ostracismo. La palabra ostracismo, como usted verá, viene de ostra. ¿Por qué? Porque el botito que era puesto en un cerámico era redondo. Entonces se tomaba esa persona y se la sacaba y se la trataba de idiota, diciéndole el diferente mensaje: no puedes pensar diferente a lo que está establecido. Entonces allí había una especie de mezcla perfecta entre idiota y ostra. Se era idiota por decisión. Sí, yo me voy a dedicar a mi vida privada. Y el otro, que quería participar de la vida pública, aparecían los líderes y los tiraban al ostracismo. De toda manera, el fin era el mismo: prohibido pensar. Esta cultura griega, 500 años antes de Cristo, preparó de alguna manera el escenario para que cuando el evangelio del reino fuera predicado por Cristo y por los apóstoles, ese pensamiento en una cultura greco-romana, porque si hay algo que los romanos no pudieron cambiar de Grecia, fue exactamente esto. Los griegos fueron conquistados militarmente, pero nunca pudieron transformar de fondo, y hasta el día de hoy, esta realidad del mundo que piensa. Entonces, ¿cuándo el evangelio no solamente llega por Cristo? ¿Cómo puede ser que Jesús se daba unos mensajes en públicos tremendos? ¿Y quiénes eran los que no entendían? Y andaban agarrándole a Jesús una palabra que había dicho. ¿Para qué? Porque si el recipiente está en un estado de idiotez u ostracismo, aquello que Dios quiere revelar no se puede revelar. Eso pasa en el día de hoy en las naciones de la tierra. En Argentina se habla de democracia, pero todo el mundo sabe
que tú no puedes públicamente decir todo lo que piensas sobre algunos asuntos, porque inmediatamente los elementos de manipulación política o los medios de comunicación siguen alimentando este espíritu. Y lo peor de todo es que, y acá es el punto, es que eso afecta directamente el pensamiento de los hijos de Dios. Gracias por estar presentes. Les invitamos a estar atentos a nuestra próxima entrega.